Bueno, vamos a comenzar con la identificación de los hallazgos de imagen en los traumatismos. Bueno, las lesiones traumáticas se van a clasificar en dos grupos principales en función de su mecanismo, que van a ser el traumatismo contuso y el traumatismo penetrante. El traumatismo contuso va a ser el más frecuente y este se debe a accidentes de tráfico, y el penetrante se debe al apuñalamiento accidental o debilitado y heridas por arma de fuego. Vamos a tener al traumatismo torácico. Bueno, las lesiones torácicas que presentan los pacientes con traumatismo son muy frecuentes y son responsables del 25% de los fallecimientos secundarios a traumatismo. La mayoría de los traumatismos torácicos se van a deber a accidentes de tráfico, y también vamos a tener las fracturas costales, que estas van a ser secuelas frecuentes de los traumatismos torácicos contusos, y la morbimortalidad asociada a estos traumatismos aumenta conforme se va a incrementar el número de las fracturas costales. Bueno, vamos a tener que las fracturas de las tres primeras costillas son relativamente infrecuentes, y cuando aparecen tras un traumatismo contuso, indican que la fuerza aplicada ha sido suficiente como para que puedan existir otras lesiones internas. Bueno, las fracturas de las costillas 4 y 9 son frecuentes, y es importante determinar si presentan desplazamiento o si hay dos fracturas en cada una de tres o más costillas contiguas, que es a lo que se le llama el bolet costal. Y el bolet costal se va a acompañar en casi todos los casos de una contusión pulmonar, y dada la gravedad de las lesiones con las que suele asociarse, el bolet costal conlleva una mortalidad significativa. Vamos a tener que las fracturas de las costillas 10 a 12, estas pueden indicar la presencia de un traumatismo subyacente en el hígado, ya sea del lado derecho o en el vaso, siendo del lado izquierdo. Esto especialmente si las fracturas presentan algún desplazamiento. Las contusiones pulmonares. Bueno, estas son las complicaciones más comunes del traumatismo torácico contuso, y van a representar una hemorragia en el pulmón, generalmente en el punto de impacto. Para identificar una contusión pulmonar, bueno, el antecedente del traumatismo tiene una importancia enorme, ya que las contusiones originan una enfermedad del espacio aéreo que es indistinguible de otras formas de este tipo de enfermedad, como pueden ser la neumonía o la aspiración. Las contusiones tienden a presentar una localización periférica y a menudo se producen en el punto de impacto máximo. Estas no suelen observarse en broncogramas aéreos, debido a que la sangre llena los bronquios y los espacios aéreos. Entonces, aquí como acabas de comentar, es bien importante que ustedes hagan una buena, bueno, cuando ustedes reciban estos pacientes, obviamente van a tener la clínica, ¿verdad? Van a interrogar al paciente y van a saber los antecedentes, porque ese tipo de lesión, si ustedes la ven, por ejemplo,
en una radiografía de tórax, pues pueden pensar que sea una masa. Sí, recuerden que cuando el nódulo, bueno, cuando un aumento de la opacidad mide más de 3 centímetros, una imagen ovalada, redondeada, la llamamos masa. Entonces, si ustedes ven esa imagen pegada a la pared torácica derecha en la radiografía, en la placa simple de tórax, ustedes pueden pensar en una masa, incluso ese pareciera el signo de la embarazada, o sea, una lesión que pudiera estar por fuera, ¿verdad? Y ya en la tomografía igual podemos pensar en una masa, en una tumoración heterogénea con áreas de diferente densidad, o sea, se ven áreas más densas que otras. Vamos a tener las laceraciones pulmonares, o también llamadas hematoma o neumatocele traumático. Estos se deben los hematomas pulmonares se deben a una laceración del parénquima pulmonar y por ello pueden ser consecuencia de los traumatismos contusos o de traumatismos torácicos penetrantes que son de grado intenso. Para identificar una laceración pulmonar, bueno, su aspecto va a depender de si contiene sangre y de la cantidad de sangre que llena la laceración. Cuando la laceración está completamente llena de sangre, normalmente se va a visualizar una masa ovoidea sólida. Cuando la laceración está en parte llena de sangre y en parte llena de aire, puede contener un nivel hidroaéreo visible o presentar un signo de semiluna a medida que la sangre comienza a formar un coágulo y se separa de la pared de la laceración. En cambio, si la laceración está completa llena de aire, se va a visualizar una estructura de tipo quístico con aire en el pulmón. A diferencia de las contusiones pulmonares que desaparecen rápidamente, las laceraciones pulmonares, sobre todo si están llenas de sangre, pueden tardar semanas o meses en desaparecer por completo. Después tenemos el traumatismo aórtico, que este es con mayor frecuencia el resultado de lesiones por desaceleración en accidentes de tráfico. Y a pesar de que las tasas de supervivencia cada vez son mayores, la mayoría de los pacientes con rotura de la aorta torácica van a fallecer antes de que los trasladen a un hospital. En el conjunto de los que sobreviven, la probabilidad de fallecimiento aumenta cuanto más se retrasa el tratamiento del problema. Y los únicos que normalmente sobreviven hasta que se les evalúa con estudios de imagen son los pacientes que presentan desgarros incompletos, en los que la adventicia impide la exsanguinación. Para identificar el traumatismo aórtico, los hallazgos que vamos a encontrar en las radiografías van a ser los mismos que se van a estar expuestos. Podemos encontrar disección aórtica torácica y la radiografía torácica completamente normal tiene un valor predictivo negativo relativamente alto respecto al traumatismo aórtico. Vamos a encontrar ensanchamiento del mediastino, pero puede ser una alteración insuficiente para establecer el diagnóstico. También se puede observar una desaparición de la sombra normal del botón aórtico, un casquete pleural apical izquierdo del líquido de sangre, un derrame pleural izquierdo o una desviación de la tráquea o el esófago hacia la derecha. Y a veces lo mejor para evaluar es
la tomografía computarizada o también una angiografía con tomografía computarizada. En el traumatismo abdominal, vamos a tener que la tomografía computarizada es el estudio de elección en el traumatismo abdominal y siempre se va a utilizar el contraste intravenoso a menos de que esté contraindicado, y esto para identificar las áreas que están desvascularizadas, los hematomas, la extravasación activa de sangre y la presencia de orina extraluminal. Bueno, en los casos en los que también se realiza una tomografía computarizada craneal, es necesario efectuar en primer lugar el estudio anterior antes de inyectar el contraste para el estudio abdominal. Generalmente no se administra contraste oral y en algunos casos de traumatismo penetrante se administra contraste rectal, esto para descartar una laceración intestinal. Bueno, los órganos sólidos afectados con mayor frecuencia en el traumatismo abdominal contuso son el vaso, el hígado, el riñón y la vejiga. Y las lesiones traumáticas en cada uno de estos órganos, pues ahorita se las voy a explicar. Bueno, la mejor estudio va a ser la tomografía computarizada. En contraste es el estudio de elección. Podemos encontrar en el traumatismo hepático un hematoma subescapular, laceraciones, hematomas intrahepáticos, defectos con una configuración en cuña, contusiones, pseudoneurinas y hemorragias agudas. Mientras que en el vaso vamos a encontrar contusión, hematoma subescapular, subcapsular, laceración, hematoma intraparenquimatoso y líquido sangre intraperitoneal. En los riñones vamos a encontrar contusión, hematoma subcapsular, el hematoma perirrenal, laceración, lesiones vasculares y lesiones en el sistema colector. Para estas que he mencionado, la tomografía computarizada en contraste es el estudio de elección inicial. Vamos a tener el intestino de shock, que el intestino de shock va a tener lugar en casos de traumatismo abdominal contuso que están acompañados de hipovolemia intensa e hipotensión profunda. Para identificar el intestino de shock en la tomografía, vamos a encontrar engrosamiento difuso de la pared del intestino delgado con aumento de la captación. Vamos a encontrar asas intestinales dilatadas y llenas de líquido. Y algunos otros hallazgos son la disminución del calibre de la vena cava inferior. Esta se ve menor a 1 centímetro y de la aorta se ve menor a 6 milímetros. Y también la disminución de la perfusión del vaso. Entonces lo que señala la flecha es la pared intestinal, ¿eh? Este es el intestino. Entonces estas son las asas y lo que se ve brillante, periférico, esa es la pared intestinal.
Entonces ahí estamos utilizando medio de contraste. Para estos padecimientos es necesario administrar medio de contraste. Si ustedes piden una tomografía para en búsqueda de laceraciones o lesiones en algún órgano, simple no les va a servir de mucho. A lo mejor en un estudio simple les pueden decir si hay presencia de líquido libre, como son esas flechas punteadas que se ven ahí. Sí les pueden decir, o en caso de en tórax, si hay un neumotórax o hidroneumotórax o sangre, ¿verdad? Hemoneumotórax, pues probablemente sí, eso sí se puede, pero para ver si hay alguna laceración, y hay una clasificación, de hecho, hay clasificaciones para el hígado, para el vaso, para los riñones, ocupamos que sea con medio de contraste, así hay que pedirle una tomografía axial computarizada, simple y contrastada. Y no se les olvide cuando ustedes vayan a solicitar una tomografía simple y contrastada, tienen que asegurarse que el paciente se encuentre en ayuno, tiene que tener mínimo 6 horas de ayuno y tienen que tener laboratorios porque nosotros revisamos la creatinina, ¿sí? Entonces tiene que llevar la creatinina, si no ustedes les anotan abajito de la solicitud si el paciente está en ayuno y cuánto tiene de creatinina y la fecha en la que se la tomaron. Si fue ese día, pues hay que ponerle también en la solicitud. ¿Ok? Continúa. Bueno, vamos a tener el traumatismo pélvico. Este abarca la rotura de la vejiga y las lesiones uretrales. Bueno, en la rotura de la vejiga, aproximadamente el 70% de los cuadros de rotura vesical van a tener lugar en casos de fractura pélvica y alrededor del 10% de los pacientes con fractura pélvica van a mostrar una rotura vesical asociada. La rotura vesical se muestra mejor en la cistografía con tomografía, en la que el contraste es introducido por efecto de la gravedad a través de una sonda Foley en la vejiga. Hay dos tipos principales de rotura vesical, que es la extraperitoneal y la intraperitoneal. La extraperitoneal es la más frecuente y generalmente se debe a una fractura pélvica con una perforación directa de la vejiga. En esta el contraste extraluminal se mantiene alrededor de la vejiga, especialmente en el espacio retropúbico. Y en la rotura vesical intraperitoneal, esta es menos frecuente y generalmente se debe a un golpe intenso sobre la pelvis en una situación en la que la vejiga está distendida. Esta es especialmente en los niños y la rotura tiene lugar generalmente en la cúpula vesical adyacente a la cavidad peritoneal. En esta el contraste se desplaza libremente en la cavidad peritoneal, rodea el intestino y se extiende hasta los canales paracólicos. Bueno, las lesiones uretrales, estas se asocian a un traumatismo pélvico significativo en los varones y generalmente un traumatismo contuso. Y estas se deben descartar cuando se observan fracturas en silla de montar de la pelvis o lesiones penetrantes en la región de la uretra. Y el estudio de imagen se realiza con mayor frecuencia mediante una uretrografía retrógrada, en la que el contraste se introduce retrógradamente a través del meato uretral y se consigue un llenado retrógrado de la uretra. Y este método debe llevarse a cabo antes de la colocación de una sonda Foley. Y la lesión más frecuente en la rotura de la uretra posterior a través del diafragma progenital en la uretra vulvar proximal. Este se puede observar contraste extraluminal fuera de la uretra, en la pelvis y en el periné. Es el ejemplo 3, Sí, ¿verdad? Bueno, y el ejemplo 2, la rotura vesical intraperitoneal es este. Es que sí lo señalaste, nada más para que les quede claro a tus compañeros.